Bienvenidos y bienvenidas a todos a Pedagogía en Voz Alta, un espacio donde el habla se convierte en conversación y la práctica docente en objeto de análisis. Hoy estoy con Fabián, quien se va a presentar, y quien les habla, Germán Acevedo. Hoy, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Germán, un gusto, muchas gracias. Mi nombre es Fabián Mendoza, docente de Ciencias Sociales del Departamento del Quindío. Pues estoy aquí hoy en Pereira con Germán, reunido para hablar un poco sobre estos procesos de pedagogía, cómo le va a Germán en el aula, Germán haciendo la observación de mi clase, las percepciones que tiene y sobre todo para vincularlo a esta asignatura tan importante que son las teorías del aprendizaje. Finalmente, esas teorías fueron construidas por estos autores, por estas personas, a partir de estas reflexiones también. Por eso esto se llama pedagogía en voz alta, como Germán nos ha dicho, porque es precisamente una reflexión de nuestro quehacer en el aula a partir de esas experiencias. Y eso es muy cierto, y por eso hoy lo que queremos es invitarlos a pensar una clase no solamente desde lo que se enseña, sino también desde cómo se aprende. ¿Cierto? Desde la teoría del aprendizaje, cómo están presentes en nuestras clases, cómo está presente al hablar del conflicto armado, cómo está presente al hablar sobre qué hay en un quirófano, cómo estamos formando profesionales de la salud para el futuro. En el ya antes va a ser muy importante. Entonces, de esta manera, pues es un gusto enorme, Fabi, tenerte aquí en casa. Gracias además a Ariandina en este caso y pues este podcast que es hecho para la Universidad de Cartagena y nuestro doctor en Innovación Educativa y Cultura Digital. Entonces, qué bueno poder pensar juntos y tener esa práctica docente con tanta profundidad. Bueno, antes de esto, vamos a contextualizar un poco cada una de nuestras clases un poco más a profundidad. Vamos a que tú nos cuentes, en este caso, cómo fue tu clase, qué diste, y luego yo daré mis percepciones alrededor de la tuya y te contaré un poco también de qué fue mi clase. Claro, Germán, bueno, en el marco de mi investigación y en el marco del currículo, yo estoy trabajando memoria histórica del conflicto armado colombiano. Yo llevo más o menos eh, como 6 años considerando que la mejor forma de enseñar esa historia del país es a través del enfoque de memoria histórica, porque eso principalmente nos muestra es que hay personas de carne y hueso, con sentimientos, con emociones, con vida, que sufrieron, ¿cierto? Y cuando estaba planificando esta clase, hay un apéndice del libro Basta Ya, que es un informe que construye el Centro Nacional de Memoria Histórica, que son las 6 infografías de las 6 modalidades de violencia del país que más han afectado a la población civil. Entonces yo duré, ¿cuántos estudiantes tienes en esa clase? Pues realmente son como 80 o 90 estudiantes, pero están divididos en preflujos. Eh, Articularlo ha sido genial porque incluso una de las cosas que más me impactó fue el grado 10B, que ver, hay un estudiante que viene de Río Blanco, Tolima. Ese es uno de los municipios más afectados por el conflicto porque es una zona boscosa y una zona que está en limítrofe con la cordillera central, entonces es muy apetecida por los grupos armados. Entonces, ese muchacho a veces nos cuenta cómo eh, hay cilindros bomba en las áreas comunes, en las carreteras. Hay una niña que viene a su casa del Chocó. Entonces es un reto muy importante para ti, porque es decir, es alguien que confronta la realidad frente a la teoría que tal vez uno está impartiendo durante la clase. ¿Cómo ves ese proceso de confrontar esa realidad del estudiante y tener ese límite entre decir que para él realmente puede tocarlo, puede generar algún tipo de afectación en hasta en tema psicológico, porque no sabemos qué ha vivido realmente en su punto? Hay dos realidades ahí, porque la primera es él con su familia ve la situación de conflicto y a él lo trasladan al departamento del Quindío para que no tenga esa situación de dolor. Pero la otra realidad es la compañera, eh, otra niña que ella sí viene desplazada y yo, por supuesto, fui muy respetuoso con ella y le pregunté hasta dónde podía, ¿cierto? Y ella me dice, una balacera en mi casa a X hora de la noche y mi mamá lo único que hizo fue agarrarme a mí y al hermano y me trajo, mataron a unos familiares, etcétera. Entonces ese recuerdo que pervive y ella se nota compungida y uno tiene que establecer ahí unos límites para no cruzarlos porque eso es una línea roja donde uno, si se llega a profundizar en eso, puede generar una situación emocional de la persona, ¿cierto? Entonces, la clase y en general mi desarrollo temático ha girado en torno a analizar el conflicto armado desde esa perspectiva y tener a esos estudiantes ahí con el consentimiento de ellos me ha permitido, digamos, poner en un contexto real lo que significa vivir el conflicto armado.
Entonces, la clase miró en torno a eso. Sabes que ahí tenemos un punto en común. Primero, porque mis clases me pasa similar. Es decir, mi rol es ser instrumentador quirúrgico de explicar a los estudiantes cómo se hace un procedimiento quirúrgico, todo eso. Y en ocasiones hablamos de patologías como cáncer. Entonces estamos hablando acerca del cáncer de estómago o acerca del cáncer de hepático y el estudiante tal vez su mamá, su abuela acabó de morir por esa misma situación. Entonces te pasa mucho, profe, mi abuela murió por eso, entonces queda uno no se manejó, ¿cómo lo manejo? Entonces una pregunta que uno se podría hacer es, ¿qué tan preparados estamos los profesores para implementar, en ese caso, auxilios psicológicos? Y eso tiene que ver mucho con esa teoría humanista, ¿cierto? Aquí lo estamos viendo, tú lo mencionas, un punto muy empático, de yo cómo realmente entiendo y comprendo al estudiante, como decía Carl Rother, la educación es un encuentro humano. Y tú lo mencionas en varios aspectos de tu clase, el de analizarla, cuando tú decías, imagínense tener un familiar desaparecido y no saber si está bien o no. Pues tal vez eso lo está viviendo un estudiante, con tal vez imagínense el dolor que puede tener un paciente y tal vez uno de los estudiantes que esté teniendo un dolor como eso. Pues yo lo veo desde una teoría muy humanista que tal vez no estamos adelantando a la línea, pero Platímoslo y una vez por los tres, habla hoyos, ese poco humanista, ¿qué piensas tú? hay una cosa, Germán, y tú la mencionas ahí con respecto al enfoque humanista. De hecho, profesora, usted me dijo, analice muy bien la teoría humanista de acuerdo a la opinión que yo di en la clase. Claro, yo estaba equivocado, hermano, yo estaba equivocado porque era una falsa percepción de que el humanismo era un proceso de darle al estudiante toda la razón y de incluso ponerlo de protagonista. Y no, al analizar la teoría del humanismo, uno se da cuenta que termina siendo, es una construcción del ser, ¿sí? Y una puesta de diálogo entre las emociones, los sentimientos, pero también de su nivel más intrapersonal, de su nivel extrapersonal, de manera que el manejo principal, tanto en mi clase como en la tuya, que también lo vi, fue finalmente esa construcción del ser humano, ese saber que estamos tratando con seres humanos y que a pesar de que tenemos unas líneas de conocimiento un poco distantes en el entendido epistemológico, sin duda estamos trabajando con seres humanos y al trabajar con seres humanos implica cierta armonía en esa dinámica. entonces, exactamente, y de lo que ve famoso teoría juanista es que crea así escenario muy empático, ¿cierto? Y muy horizontal, es decir, donde todos nos podemos ver inmersos y saber que eso nos puede tocar a nosotros en cualquier momento. Aún así, perdona, mira aquí, que tú vienes de Salento y tal vez en el pensamiento de todas las personas, hay un dicho por ahí que en Salento se muere gente de bien. Sí, sí, así, total, ¿qué tal? Esto está el pensamiento de que no vive allá, entonces para uno es un reto también cómo confrontar a ese estudiante y llevarlo a otras realidades distintas. Algo que hablamos ahorita extra cámaras, es como yo acá, Fabián acabo de conocer mi universidad y ve tanta tecnología, pero yo le digo que aún así uno siente que falta tecnología. Sí, total, no va a estar completo nunca. Entonces es muy importante esa contextualización del estudiante, de ese punto empático y que realmente eso, lo de conflicto armado, es una necesidad ética para todos los estudiantes. Hay una cosa que quiero añadir, Germán. No sé, tú me la mencionabas ahorita, pero yo quiero que la pensemos un poco también desde el humanismo y desde el constructivismo. Juan Carlos Gómez Barriga creo que es un manizaleño, pero es un doctor en educación y es uno de mis referentes teóricos de la investigación y él habla mucho de los lenguajes, ¿cierto? Y la situación y la dinámica que se puede generar en el lenguaje no hablado, sino en el lenguaje simbólico. Entonces, cuando se habla de conflicto armado en un escenario teórico como analizar las infografías, pero en un escenario real como escuchar a la niña contando cómo la sacaron, ¿cierto? De allá. Los estudiantes hacen unos gestos, se cruzan de brazos, enseña como de profección, uno los nota como compungidos, como imaginando esa situación, ¿cierto? Entonces, ese lenguaje pues también es importante uno entenderlo desde la perspectiva humanista, porque ese también le vamos marcando a uno la línea roja, por dónde no meterse, por dónde no irse, porque una cosa que yo aprendí en psicología evolutiva y en psicología, escuela de análisis, es que usted recabe en la mente de la persona, pero es responsable de lo que saque de allá. No puede ser irresponsable y sacar y esterilizar ese tipo de personas y dejarlos ahí. Pero una cosa que yo vi en su clase, hermano, usted es conductista, pero usted cerró la puerta. Te arrancó cerrando la puerta. Y eso creo que lo compartimos, porque
aunque en ese momento a mí no se me vio en la clase, si mal no estoy, yo también cerré la puerta después de que analizamos. Entonces, cuénteme cómo se siente usted en el ejercicio o qué elementos del conductismo aplica. Bueno, frente a esos elementos de conductismo, digamos que parte principalmente, primero, de una línea de disciplina, ¿cierto? Digamos que en ese caso, mi rol de ser de salud, donde los procedimientos quirúrgicos arrancan a las 7 en punto, inician a la 1 en punto, y a nuestros turnos terminan, y la alta responsabilidad que tenemos como profesionales, porque tenemos vidas de seres humanos ahí acostadas, ¿cierto? Como te damos a un quirómano. Y hay una frase muy bonita que me lleva a que conductismo prime en el inicio de mi frase, de como cerrar una puerta. Pero primero, también es importante, yo antes era muy conductista, encerraba la puerta y en muchas ocasiones no dejaba entrar al estudiante más. Después empecé a combinar temas un poco más empáticos, sí, porque también uno entiende el estudiante que puede tener un trancón, un accidente o algo pasa. Sí, correcto, claro, pero obviamente estamos sobre eso. Pero obviamente la conservación de esa disciplina nos lleva a pensar a que el estudiante a futuro siga conservando esa misma línea. De alguna manera, pues el conductismo nos lleva primero a reflexionar sobre conceptos muy claros que debemos tener, que es algo que compartimos entre los dos, que iniciamos las clases preguntando algunos conceptos claros. Sí, total, es decir, durante mi clase yo pude apreciar que tú preguntas, por ejemplo, ¿qué es el secuestro? ¿Qué dice la hipografía? ¿Qué significa arbitrario? Entonces, es un tema muy, muy conductista cuando estamos evocando netamente la memoria. Como eso me pasa a mí cuando yo le digo a los estudiantes, entonces, en este caso, ¿y cómo debe ser la camilla? Tú arrancaste preguntándole pero precisamente sobre eso. Es correcto, y porque tal vez en nuestro constructo también como profesor está que sabemos un primer momento está la activación de conocimientos, ¿cierto? Que nos lleva a reflexionar, decir que, y a lanzarnos como una conclusión, es que no hay como trabajar bajo una sola teoría. No, una clase cada vez es mucho más amplia. Y digamos que yo quiero ahí, eso tiene una limitación importante, y es que en ocasiones tiende a que el estudiante solamente sea un receptor pasivo. El que lo contesta, yo hablo, yo pregunto, y si ellos no me contestan, pues yo soy el que termino hablando, ¿cierto? Es como la única desventaja que el conductismo tiene, volver un enfoque muy pasivo al estudiante. ¿Tú cómo te sientes en ese aspecto frente al conductismo? ¿Cómo lo ve? Pues a veces uno se frustra, ¿no? Porque, mira, hay un ejercicio, tú me lo mencionabas tras de cámaras. Yo les hago una pregunta a los muchachos porque la idea no es que ellos solo conozcan la memoria y ya. Yo les hago una pregunta a ellos. ¿Cómo construir paz? Pero vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Cómo construir? Y ahí ya no estamos yendo para el constructivismo, correcto. Algo me ayudan a construir ese conocimiento. Entonces, a partir de los conocimientos, porque esa clase pues tiene otros antecedentes, otras clases, me ya explica, yo a Piaget eso, así, que llega Piaget a la clase y trae con el marcador y es un tablero. Entonces, resulta que yo les pregunto a los muchachos, ¿cómo construir paz? Y ellos, yo no sé si era porque lo estábamos grabando, porque pues eso puede ser cierto, la predisposición, pero a mí me da la impresión de que no, porque ni siquiera tras de cámaras se les suele ocurrir. ¿Cómo construir paz? Y la lluvia de ideas, resulta que no fue una lluvia de ideas, eso fue una gotica que cayó porque, digamos que es como si ellos no lograran conectar lo que significa el conflicto en términos genéricos, no necesariamente armados, sino en términos genéricos, con la vida cotidiana. O sea, es como si ellos no consideraran cómo crear la paz con pequeñas acciones. Hay un concepto muy bonito de Francisco Muñoz, un teórico español, que él, contrapuesto a Galtung, que es el teórico de los conflictos de paz positiva y paz negativa, crea el tercer elemento, que es la paz imperfecta, que es la combinación de las dos para que sea posible. Y la paz imperfecta dice básicamente que se debe empezar a construir paz desde pequeños actos, desde pequeñas acciones, desde las acciones dinámicas, desde el saludo, desde la despedida, desde el respeto a la palabra, etc. Pero los muchachos no logran articular. Pues por eso es frustrante, porque cree uno que esa cantidad de teoría que les entrega a ellos, a veces como que no te traspola la vida de ellos. Entonces a veces el conductismo me lleva a la delimitación. Digamos que ahí viene un poco más un tema constructivista, ¿cierto? Y un tema más de hablar de experiencia que logrados en algún momento también bajo un concepto humanista. Y lo voy a poner en pie para las dos clases que creo que nos pasó.
digamos que yo tengo una actividad adicional, pero, por ejemplo, en mi contexto yo les hablaba de un quirófano. Pero ¿por qué no mostrarles el quirófano y acá ven un quirófano real que lo conociste, lo que ahora, ese quirófano simulado pero casi real, pero ¿por qué no llevarlos a un contexto real? Digamos, yo lo pongo en tu posición podría decirme, tengo un hospital aquí a 2 cuadras, a 1 cuadra, ¿por qué no ir a conocer ese hospital? O por qué, por ejemplo, si estoy saliendo, de pronto si sea una visita, no sé, imaginaria, ¿cómo se podría plantearlo? Tú ya tienes más experiencia en llevarlo a la posada alemana, así sea que de ahí conozcan y sientan que aunque ahí no pasó nada, pero detrás de lo que hay, tal vez hay un narcotráfico que tal vez lo has marcado y todo lo que le pasa a este país, correcto. Pensando que pues de ahí nace, de las causas estructurales. Exacto, es una causa estructural y el dueño, o bueno, ahorita en Libertad, que hace popular a Sol, Carlos Ley, que ahí, bro, bueno, ahí se habló brevemente, él fue el primero, el que le enseñó a Colombia cómo mandar droga externa y todo lo que nos está pasando ahora es producto después de ese, aunque tal vez no, llevarlos en una experiencia que en ese paso, no sé, que lo digo desde mi desconocimiento. Pero no, total, voy a ser útil como a mí. Por ejemplo, yo sí a la semana siguiente, eso me pasó porque analicé ese contexto, decía, bien, esa clase me paré, era conductista, mostrándoles que un quirófano tiene esto, y la pregunta del examen diga es que tiene un quirófano. De memoria, ¿no? Y veo, escribo, sí, sí, y después empecé a entender y por qué no me los llevo al quirófano. Entonces, cada semestre, hace 2 semestres lo hago, porque tenía ese tema en mi cabeza, por conductismo, y empecé a llevármelos cada semestre al hospital, en las noches, porque es el único espacio que me lo permite. Entonces, a las 8 de la noche nos encontramos en el hospital, de una vez al semestre todos, y todos ven un quirófano real y en acción. ¿Qué emociones o qué lenguajes hay ahí? Ahí primero es un tema muy humanista. Primero porque como son estudiantes de primer semestre, Ya enfocan realmente si su proyección de vida está ahí. Se ven ahí en esa persona. Ven el instrumentado quirúrgico y acción. qué miedo, además por la responsabilidad de lo que implican. Ven lo que están haciendo. Por ejemplo, el grupo que estuvo la semana pasada, vio una cesárea. Entonces, para un estudiante de primer semestre que no sabe a qué viene realmente, en salud muchos estudian es porque su papá o su mamá quiere cumplir un sueño frustrado de ellos, de ser médico. Tienen un escenario o un imaginario distinto de lo que es en salud. Todos pensamos que salud son carreras espectaculares, entonces, que son económicas y bien. Entonces, claro, el estudiante entra sin saber a qué viene. Cuando vamos a los aspectos, la emoción, es decir, lo publiqué esa mi es decir, ahí vuelvo a recordar porque soy profesor, es el tema muy humanista porque hay un superpoder que tienen los profesores, tú en educación básica, en el caso mío, en universitario, es despertar vocaciones. Total, no despierta vocaciones y ve al estudiante como a un estudiante la pusieron a cargar el bebé que nació. ¿Cómo fue eso? El pediatra recibe el pediatra recibe el bebé y uno de mis estudiantes, pues de la emoción, dice, yo quiero cargarlo, pero lo digo realmente molestando y el pediatra se lo pasó. Y bebé recién nacido. No, su cara era de asombro. Al otro día, acá todos los estudiantes eran asombrados de lo que vieron. Es decir, realmente se enamora de lo que conecta con la profesión. Es decir, le dan sentido realmente a ese escenario retro. Realmente la teoría del humanismo se ve plasmada, por ejemplo, en ese escenario, que se conectó con la clase que tal vez no se vio, pero fue lo que viene después de. Pues Germán, contándome eso, hay una cosa que me parece fundamental, porque nadie niega que el escenario conductista y el escenario constructivista es importante, pero entonces me parece que es absolutamente complementario porque dentro de la observación de tu clase fue importante el uso de la tecnología, ese conectivismo que tuviste, que a diferencia del caso mío, por la ausencia de equipamiento allá en la institución, intenté hacerlo desde la pantalla, desde el grupo del celular de los muchachos, pero tú estuviste muy enfocado también en la puesta en escena de las pantallas, de la dinámica de la exposición de la clase. Pero me parece que es complementario en el entendido en el que, además de la clase teórica que das, puedes hacer una puesta en escena en pantalla y también llevarlos al quirófano. Entonces, lo que tú decías ahora, todas las teorías se complementan. Claro, y aquí Siemens nos plantea algo muy importante, es que conocimiento se construye en red. Y es más, ella habla también de una red digital, es decir, de que el conocimiento dejó de estar netamente en el libros a estar en un dispositivo móvil. Es decir, no sé si nos acordamos cuando el conocimiento solo está en la biblioteca. ¿Sí? Era la única manera de acceder a. Cuando veían un computador en una biblioteca, vamos,
Se me esperaba y había uno y estaba malo. sí, sí. O había la fila por entrada, o solamente era para unas cosas muy específicas, o de cada año, no sé, es correcto. En cambio, ahora tenemos todo en nuestro celular. Podemos acceder, podemos conectarnos en red. Además, que en este enfoque quirúrgico es muy importante la tecnología porque la tecnología nos brinda seguridad al paciente. Correcto. Precisión y seguridad nuestra. ¿En qué me llama a seguridad nuestra? Un quirófano es una bomba y millén. Hay de todo. Es como una fiesta juvenil. Voy a decirlo bruscamente. Hay drogas, hay música, sí, sí, sí. Hay de todo. Pero se puede hablar porque vos hay hueco. Hay electricidad. Entonces, si una fuga de gas puede explotar. Si hay un corte eléctrico, tenemos un corte eléctrico, me puede electrocutar yo, puede electrocutar el paciente. Todos los conocimientos parten de que los estudiantes vean la puesta en escena de ese tipo de herramientas digitales y que se conecten con la tecnología, porque quienes la manipulan somos nosotros los instrumentadores. Entonces, desde ahí tenemos que partir que el conectivismo debe ser una fase de interacción muy importante en nuestra clase para que se pueda ver. Y además de que siempre en actualización constante, significa de que de alguna manera lo que yo hoy que estoy enseñando, mañana es completamente diferente. Eso nos lo enseñó la pandemia. La pandemia nos enseñó la teoría conectivista y nos la metió. Total, es decir, Siemens publica esto en el 2005, esa teoría conectivista, pero no toma tanta fuerza hasta que llegó la pandemia, donde todo nos tocó de la noche a la mañana, trabajar desde casa, Aprenda a manejar los computadores, aprenda a ganar la lugares donde no había pague la recarga o conecte al internet. Entonces, ¿a ti cómo te dio esa transición a la teoría conectivista? ¿La pandemia influyó en ese proceso? Y más de ti, ¿qué más duda? ¿Para qué duda? ¿Cualquier escenario? Sí, sin duda, porque la pandemia trae una reflexión, una autorreflexión de un riesgo inminente de dejar a los chicos solos sin nada o de actuar. Y entonces surge un escenario donde la responsabilidad primero, pero es una responsabilidad de alfabetizarse uno, porque aunque la teoría conectivista de Siemens, como lo plantea ahí el teórico 2005, ¿cierto? No es realmente aplicada por los maestros en los escenarios de esos 10 o 15 años posteriores. O sea, nosotros sí teníamos un correo electrónico, teníamos cualquier otro elemento tecnológico, pero es ahí cuando nos toca precisamente hacer esas redes de conexión, hacer esa red de trabajo, hacer esa red de apoyo, hacer esas clases virtuales, hacer esas guías, enviar, etcétera. Entonces la transición sí influye, pero parece ser que como volvimos a la realidad física material, otra vez empezamos a bajar la guardia, ¿cierto? O sea, sí, la inteligencia artificial está en una explosión mundial, pero digamos, en estos ambientes, en estos contextos, al menos de secundaria y media, no sé cómo será en la universidad, pero empieza a bajar la guardia todo el mundo. De tal suerte que saben que si vuelve a suceder algo por el estilo, pues ya se sabe cuál es el camino. O sea, no hay innovación, no hay un proceso de amplitud. Porque digamos que el del proyectivismo tiene unas debilidades y son, uno, barreras tecnológicas que tienen algunas comunidades o algunos sectores específicos. Dos, hay mucha estigmatización. Todavía tenemos un miedo o un temor a perder nuestro trabajo. Varios autores plantean lo mismo. Oppenheimer, por ejemplo, lo dice. Entonces tenemos miedo a desaparecer, tenemos miedo a ser reemplazados. Eso es importante de esas teorías y por eso esa teoría del humanismo pues nos permite de alguna manera tenerlo. Y bueno, yo creo que ya cerrada, Tenemos que una profe, y qué pena con usted, profe, este es tan extenso. es correcto. Entonces es muy importante, estas teorías nos muestran que no se excluyen entre sí. Realmente Esa yo creo que es la gran conclusión, Germán. Yo creo que esa es la gran conclusión. Todo está interconectado, todo está relacionado y nosotros lo manejamos en hilaridad todo el tiempo. algo nos permitió esto. Primero, no fueron clases preparadas. Total, es decir, porque esto fue, digamos que algo muy inmediato, nos llevó a que pudiéramos hacer lo que teníamos a disposición. Entonces llevó a que fuera muy natural, donde voy a intentar aquí conectar lo que tengo acá y el constructivismo es el método, el humanismo como ética, el conductismo como herramienta puntual, ¿cierto? Y el colectivismo que presente requiere cada vez mayor intencionalidad por parte de nosotros porque realmente es lo que va a conectar a que tal vez un estudiante de tu asignatura pues pueda ver la realidad de lo que está pasando, ¿cierto? A través de videos, podríamos, es decir, ejemplo conectivo, podríamos llegar a que en realidad virtual pudieran ver cómo es un momento al que nunca ha vivido
un momento de que lancen bombas, granadas, pero si le coloco unas gafas de realidad virtual y vive ese escenario, ¿qué podría pasar? ¿Cierto? Entonces, hay una gran cantidad de cosas que Conectivo me puede enseñar y que yo, en mi caso, a estudiantes que hacen cirugías que no puedo llevarlos, a instituciones que no puedo llevarlos, conectarlos y que conozcan esos mundos a través de herramientas digitales, pues vamos a crear conexiones en red. Entonces, que vivan la paz como un proceso de comprensión, de empatía y de responsabilidad, es lo más importante. Y algo nos pasa exactamente acá. Es decir, ese es nuestro punto en común. El profesional de la salud y tu estudiante que tiene que ver con temas de cátedra de la paz y con todo ese conflicto armado, tiene que tener comprensión, empatía y nosotros con un paciente y la responsabilidad que tenemos con esa persona que está ahí. Entonces, esa es una vida. Yo quiero que ya entonces cerremos con unas conclusiones puntuales de tu parte y podemos dar ya finalizado este podcast. Gracias, hermano. Pues no, a mí realmente la conclusión más fuerte es la del uso de todos los postulados de distintas teorías que nos ayudan a construir conocimiento, nos ayudan a construir humanidad, nos ayudan a construir lazos sociales, nos ayudan a construir país, nos ayudan a que los estudiantes logren traspolar toda la teoría en la vida de ellos, porque al final lo que tú les enseñas a ellos, lo que yo les enseño a ellos, tiene que terminar conduciéndolos es a que la calidad de vida mejore y tengan un bienestar. Las teorías definitivamente nos sirven a nosotros para abrir vocaciones, para aterrizar proyectos, para buscar oportunidades, para aprovechar todo lo que se nos da diaria, que creo que esa es como la conclusión. Bueno, no, Fabi, muchísimas gracias. Primero por su honestidad, la claridad en la clase, mostrarnos como somos durante una clase que es muy importante para este ejercicio, por su pasión, la vocación que refleja, que también es muy importante. Pues gracias a ustedes, docentes, investigadores, estudiantes que nos escuchan. Y pues ese es este episodio que nos puso a pensar en nuestra propia práctica, a reflexionar. Y es muy importante cada vez hacer esos procesos. Ya cumplimos con ese objetivo. Y bueno, nos escuchamos en el próximo capítulo de Coaduría en Voz Alta y muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.